Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Bueno, hoy les voy a hablar de los 40 y me refiero específicamente a un pasaje donde habla de un personaje que pasó varias cuarentenas. Moisés estuvo 40 años viviendo en Egipto. Y luego por creerse libertador, mató a un hombre y fue a dar al desierto porque huyó. Y en el desierto encontró esposa, encontró una familia, encontró estabilidad, encontró trabajo. Pero estando estable, estando todo muy bien, Dios llama su atención a través de una zarza y le dice que vuelva a Egipto para libertar a su pueblo. Esta vez ya enviado por Dios. Moisés obedece, va a Egipto y pasan ciertos acontecimientos y Moisés por fin sale con el pueblo, pasa el Mar Rojo y otra vez a cuarentena. 40 años en el desierto. Salve aclarar que eran 11 días de camino, de donde cruzaron el Mar Rojo a una tierra prometida que Dios les había dicho. Y duraron 40 años. Esto por la desobediencia del pueblo. Dios nos lleva por desiertos muchas veces porque nosotros no lo buscamos. Otras veces porque Él necesita trabajar con nosotros, con nuestro carácter, así como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué pasa en esos 40 años? Algo muy curioso. Dios vuelve otra vez a llamar la atención de Moisés y lo lleva a un encuentro directo cara a cara con Él. Y allí estando en ese lugar es donde le da las tablas de la ley. Hay algo curioso en este asunto y es que Dios quería hablar con el pueblo, pero el pueblo dijo no, no queremos hablar con Dios. Moisés, vaya usted porque le tenemos miedo a Dios. Y por eso Moisés es el representante del pueblo para ir al monte a recibir las tablas. Pero allí me detengo. La historia es muy larga, ustedes pueden verla en la Biblia, en Éxodo, libro de Éxodo, ahí está todo. Pero me detengo en esto. Dios llevó a Moisés por todas estas cuarentenas para que estuviera cara a cara con él. Y algo curioso, cuando Moisés bajaba de hablar con Dios, su rostro resplandecía, era transformado. Un hecho especial en la historia de la humanidad es la cuarentena de todo el mundo. Y eso fue cuando el diluvio. Dios mandó a cuarentena a Noé y su familia, porque nadie más quiso ir. No era que no hubiese espacio, no era que no fuera para todos, simplemente nadie más quiso obedecer. Y la segunda cuarentena es la que estamos viviendo. Y en las dos, la idea de Dios era llamar la atención,
llamar la atención de nosotros para que volviésemos a Él, para que hiciéramos las cosas al derecho. En esta oportunidad, Dios llama nuestra atención. Dios quiere estar cara a cara con nosotros. Dios quiere entablar una relación con nosotros. Es nuestra decisión. Si salimos de esta cuarentena igual, o si aprendemos la lección. En la próxima ya entramos a otro tema más cotidiano, que tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Nos vemos la próxima.